El de los sanadores no es un tema bien visto desde lo académico, ni siquiera desde lo social. Generalmente sin conocimiento de causa y dejándose llevar más por los prejuicios que por otra cosa, a los sanadores se les suele considerar como embaucadores y a sus pacientes, a sus clientes, como gente ingenua, sugestionable, cuando no como histéricos. Y hombre, en esa como en todas las profesiones, pues habrá también charlatanes, habrá también impostores, pero no es así en gran parte de los sanadores. Me atrevería a decir que la gran mayoría de ellos no responde a ese tópico. Son gente, bueno, que se limitan a poner en práctica una capacidad, un don, como ellos dicen, cuyo origen desconocen, pero que transforma a sus manos en instrumentos de sanación. Al menos es lo que afirman sus clientes. Gentes, por lo general, absolutamente normales, y que no lo afirman gratuitamente, sino porque lo han experimentado. Por mucho que les moleste a algunas personas, todo parece señalar que los sanadores sí sanan. No es que lo curen todo, pero sí prestan ayuda, alivian y curan incluso algunas enfermedades. El porqué es algo que ni ellos mismos saben. Hablan con frecuencia de una energía, de una supuesta, una hipotética energía de la que ellos son simplemente un canal, intermediarios, un vehículo por el que esa energía a través de sus manos se manifiesta sobre el cuerpo del enfermo. No es algo nuevo, está sucediendo desde siempre. Sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente para la ciencia. Merece la pena acercarse a los sanadores. Merece la pena escucharles, verlos durante sus intervenciones, hablar con sus pacientes. Porque si, como todo parece indicar, el fenómeno de la sanación es cierto, el día que lleguemos a entender su origen y sus mecanismos de acción, probablemente estemos en condiciones de modificar muchos de los conceptos que tenemos sobre el organismo y sobre su forma de enfermar. Así pues, adentrémonos en ese tema. Los seres vivos se enferman y el hombre no es una excepción. Si acaso, todo lo contrario. Su capacidad para modificar el medio en el que vive, adaptándolo a sus necesidades, sus hábitos alimenticios, guiados más por la voluntad que por las necesidades de su organismo, los 1000 tóxicos inhalados o ingeridos, unos parte del ambiente que ha creado y otros para satisfacer sus sentidos, la creación y manejo de máquinas, las guerras y un sinnúmero más de factores derivados de la civilización han hecho de esta la especie que más enferma o se accidenta. En cierto sentido, somos víctimas de nuestra propia inteligencia. Afortunadamente, esa misma inteligencia nos permite avanzar en la curación de las enfermedades casi a la misma velocidad con que las vamos contrayendo, sobre todo en los últimos 150 años. Los modernos hospitales son el mejor reflejo de nuestros padecimientos y de nuestros logros científicos. Todo un arsenal sofisticado y eficiente ha conseguido que los diagnósticos sean extraordinariamente precisos, que las enfermedades infecciosas se curen con rapidez o que las complejísimas intervenciones quirúrgicas se prolonguen durante muchas horas sin apenas riesgos para el paciente. Y eso por citar solo algunos ejemplos. El camino recorrido ha sido enorme y rápido. La primera operación con anestesia se realizó en 1846
Los rayos X fueron descubiertos hace poco más de 100 años y la penicilina se incorporó a la farmacología en los años 40. Aunque aún queda mucho por hacer, hay razones para sentirse orgullosos de la medicina actual y de esta especie de templos de la ciencia que son los hospitales de hoy. Sin embargo, esta eficaz medicina no es la única, y los médicos no poseemos en exclusiva el poder de sanación. Estamos dentro de lo que la ciencia contemporánea entiende y conoce, y contemplamos al organismo desde esa perspectiva, que por mucho que se empeñen los cientificistas, es una perspectiva limitada. Solo los muy soberbios o los muy necios pueden pensar que todo se reduce a la física o la química que hoy conocemos. Hay muchas cosas que se nos escapan y que se manifiestan en los más diversos campos, entre ellos el de la sanación. De origen desconocido y mediante mecanismos que ignoramos, una extraña fuerza permite que algunas personas alivien o curen enfermedades con solo sus manos. Yo estuve primero en el médico. Yo me estaban preparando para operarme, para ponerme el cartílago. Y fui a Manuel y hasta ahora. No lo puedo demostrar. Vine primero con el estómago y que no podía comer y me puso la mano 2 o 3 veces y ahora como un pachá, de más. Pero lo malo de él ha sido el otro. O sea, el tumor que le salió en la garganta y no había otra cosa. Y lo tiene, o sea, lo tiene, pero que ya no lo ven los médicos. Tenía que ir cada 3 meses a revisión, luego ya lo dejaron cada 6 meses y hace 9 años que ya no ha ido a revisión. Cuando se nota que está un poco ronco, me busca la Mari. Y eso es su historia de él. Pues tenía 3 vértebras hundidas, había ido a médicos, igual que cuando tuve el pinzamiento en la paletilla, igual estuve yendo al médico, el médico pues nada, pomadas, pastillas y demás, y como si nada. Entonces se lo comenté al hermano Manuel, y es más que fue él a mi casa. Eso sí que es cierto, que se lo tengo que agradecer. Fue a mi casa, y en mi casa la primera vez, porque estaba de la cama al sillón, del sillón a la cama, y fue él el que me puso las manos, y ese mismo día lo noté. Al tercer día me dijo él eso, que posiblemente me doliera más los 2 días siguientes, pero que luego nueva, y así fue. Nada tiene que ver con la incultura ni está ligado a ambientes en los que impera la tradición o donde se carezca de otros recursos terapéuticos. Es un fenómeno universal, extendido a todas las épocas y países. Tan fácil es encontrar un sanador en los aledaños de un zoco árabe como en una calle de Nueva York o de Londres. Por ejemplo, Manuel Mimbrero, el hermano Manuel, como a él le gusta que le llamen, vive y ejerce como sanador en un pueblo castellano, San Martín de Valdeiglesias. Como la mayoría, es una persona de actitud normal, sin teatralidad, sin gestos o palabras grandilocuentes, que lejos de sentirse un elegido, se considera un mero instrumento, un canal por el que algo, una extraña fuerza que no es suya, pasa hasta el cuerpo del paciente. Al igual que otros sanadores, su don, por llamarlo de alguna manera, no ha sido buscado, sino aceptado con cierta resignación. En su relato aparecerán términos que casi todos los dotados que intervienen en el documental utilizan, aun conscientes de que su significado es solo aproximado: energía, amor y divinidad. Pues yo pienso que el sanador no nace, no se hace. Yo esta facultad la tengo desde que nací. Lo que pasa es que me di cuenta ya a mis 12 años, porque yo tenía un pajarito
que un ablajaruco que se alimentaba de insectos, pero yo era tan pequeño, vamos, con 12 años no sabía de qué se alimentaban los pájaros. Entonces un buen día ese pajarito que lo tenía en la jaula le echaba trigo, cebada y las cosas normales que yo pensaba que comía. Pero un día vine de la escuela y me lo encontré pues muerto. Entonces yo pues empecé a llorar como lógico, lo cogí entre mis manos, empecé a acariciarlo suavemente y en un momento vi que movía una pata. ¿Estamos? Después vi que se movía más. ¿Estamos? Y seguí tocándolo con mis manos y al ratito pues el pájaro emprendió el vuelo y se fue. ¿Estamos? Y para mí esa fue mi primera experiencia de que yo tenía facultades para hacer cosas. Después han pasado muchos años, muchísimos años, yo sabía que eso estaba ahí, pero no sabía cuándo tenía que comenzarlo. Y a raíz de un accidente, tuve un accidente muy grave, hace unos 5 o 6 años, entonces en ese accidente mi coche quedó destrozado, yo afortunadamente tuve una lesión pequeña, que fue una lesión de una vértebra, precisamente la vértebra 12, me la rompí. Entonces, en ese tiempo, digamos, que estuve inconsciente, vi como una película todo lo que tendría que hacer, ¿estamos? Y oía una voz en mi interior que me decía, Manuel, este es el último aviso, empieza a curar ya, este es el último aviso que te damos. Y entonces, pues a raíz de eso, yo empecé pues a curar. Me costó mucho trabajo empezar, porque como yo decía en el pueblo a la gente, que yo curo, ¿estamos? Diría a la gente, bueno, ¿de dónde has sacado esto? Y efectivamente, pues un día yo tenía una agencia de seguros, y vino un cliente con 2 muletas a hacerse un seguro para el hijo porque él ya no podía conducir. Y entonces yo le dije, mira, ¿quieres que te toque las rodillas? Dice, ¿y a mí para qué? Digo, pues no sé, pero yo quiero tocarte las rodillas. Cerré la puerta, le estuve tocando las rodillas, ¿estamos? Y efectivamente yo notaba cómo sus rodillas se iban acoplando y ahí notaba algo especial que le estaba pasando. Cuando terminé la curación, que él no sabía lo que estaba diciendo, le dije, levántate y anda, como dijo Jesús. Yo no puedo comparar con Jesús, pero efectivamente el hombre se levantó, se agachó, se levantaba. ¡Ay, Dios mío, si es verdad, si no me duele, es verdad! Y entonces yo le dije a este buen hombre, digo, bueno, pues ahora te coges las muletas, te las echas al hombro y te vas por el pueblo y a la gente que te ha visto con las muletas y que saben que te iban a operar, le dices lo que te ha pasado. Nosotros somos transmisores de esa energía. Lo que tenemos que estar los sanadores siempre es ser muy humildes, ¿estamos? No creernos que somos dioses porque no lo somos. Somos como el cable de la luz que llega para que la bombilla se encienda. Sin el cable no se enciende la luz, pues nosotros somos el cable ese para que la luz se encienda. Y en fin, para eso hay que hacer una meditación, hay que estar limpio de pensamiento, y cuando estás haciendo curaciones pues tienes que entregarte con mucho amor a la persona que estás curando para que eso sea efectivo. Y olvidarte de cualquier tema mundano, sea del tipo que sea. Y yo siento que no soy yo, en realidad no soy yo. Es las energías las que pasan por mí, son las que hacen esa curación. Como ya lo he dicho antes, soy el transmisor de la energía, somos transmisores, acumuladores de esa energía, ¿estamos? Y lo que sí tengo que decir que cuando empiezo a curar muchas veces pues me siento mal en un principio porque, en fin, no estoy tan bien, pero cuando termino de curar y he curado a 30 o 40 personas, me siento más fresco que cuando he empezado. ¿Y por qué? Pues yo pienso porque las energías no son mías, porque si diera mi energía me agotaría. Soy un transmisor y al transmitir pasan por mí tantas energías que a mí también me hacen beneficio y a mí también me limpian y me curan. Yo no cobro a nadie nada. Nadie está obligado a dar nada. Lo que pasa es que en agradecimiento a esas curaciones que reciben, pues algunos dejan alguna cantidad, pero nadie está obligado a dar ninguna cantidad. La palabra energía o fuerza está presente siempre en la descripción que los sanadores hacen de su capacidad curativa. Y aunque no se trate de una forma de energía que pueda medirse, ese algo que fluye a través de sus manos se ajusta perfectamente a la definición de la palabra energía, esto es, a la capacidad para obrar o producir un efecto. Y es esa la cuestión fundamental. ¿La intervención del sanador produce algún efecto más allá de la pura sugestión? Como argumentan los radicalmente escépticos, las gentes que acuden a los sanadores lo hacen movidos solo por la fe. Son ingenuos, influenciables y el alivio que obtienen es solo momentáneo y más psíquico que físico. Sí, por los médicos, en los 2 hospitales que fui, que no doy testimonio de los hospitales, pero fue a 2 hospitales y dijeron que no tenía solución y que tal.
Y gracias al hermano Manuel, pues está de maravilla. A partir de eso traje a mi suegra, que no podía moverse, con el brazo derecho, y salir de aquí para casa y ya haciendo las cosas de la casa, la tarea de la casa. A un tío de mi mujer la traje, no podía subir la escalera. Cuando bajó ya, andando, pero vamos, pero andando como si tal cosa. Y a partir de eso me han dado a muchísima gente y los ha ido de maravilla. Yo tenía 2 hernias de disco y el hermano Manuel me las ha dejado nuevas, a mí particularmente. Y luego traje a mi señora, que se ha tirado 2 meses en la cama, que no se podía ni mover, la tenía que llevar hasta lavar. Fui al hospital y en el hospital no la pudieron hacer nada. Hasta que vino el hermano Manuel y la ha dejado, vamos, como una maravilla, vamos. Pues tenía 2 hernias de disco, estaba de la columna bastante fastidiada y se tiró, como te digo, 2 meses en la cama sin poderse ni mover. O sea, con un andador igual que un niño. Hasta que fue el hermano Manuel y a las 3 veces de ir, dice, fuera eso, andando. Y andando está y hasta ahora, gracias a Dios, estupenda. Principalmente dolor de cabeza y las cervicales, que son lo que peor tengo, y cuando vengo y ella me toca, pasó casi un mes y pico que ya no me noto nada, absolutamente. Pues te da como frío, como calor, pero te da como relajarte, muy tranquila, te da una cosa, una relajación y una cosa muy... Pues me enteré por mediación de otro hombre en Madrid. Fuimos a visitarle y entonces pues estaba yo bastante fastidiado de la columna. Y al sentarme, pues claro, me dio que me dolía, no más que me hice daño. Me dijo, pues no te preocupes, que te voy a dar el teléfono de este hombre y verá cómo te deja nuevo. Y ese fue, lo llamé y ya está. Sí, la espalda me la ha dejado nueva. Yo tenía 3 vértebras, 2 vértebras incrustadas, no, 2 vértebras desgastadas y una incrustada. Y él pues las ha puesto en su sitio porque ya no duele. Yo tengo un problema en el oído izquierdo y es que, bueno, pues me produce ruidos. Clínicamente me lo diagnosticaron como una disfunción en la cóclea. Entonces, pues siento una presión y ruidos constantes, unas veces en un grado mayor, otras en un grado menor, pero vamos, normalmente siempre. Sí, he estado en tratamiento, estuve 3 años, pues un tratamiento a base de tomar medicación, no tiene operación, me han hecho varias pruebas, ¿no? Entonces ya pues descartado de momento la medicina, en su momento la tuve que descartar y bueno, pues me enteré de la existencia de José Luis a través de otro amigo que también es paciente y aquí estamos. Bueno, él lo que siento es vibrar su mano, o sea, transmite como energía o vibraciones o algo así por el estilo, ¿no? Eso es lo que siento, nada más. Bueno, no, simplemente noto su mano temblar, él me la pone pues en el oído o por la parte de abajo del oído, a veces en la frente, entonces siento su mano temblar, no tengo ninguna sensación ni de calor ni de frío, a lo mejor en algún momento por el contacto puedes tener así como sensación de calor, pero normalmente no, o sea, es la vibración, transmite como si fuera energía o electricidad o como lo queramos llamar, no lo sé. Por lo que cuentan los pacientes, parece claro que la acción de los sanadores sí produce un efecto. Y sin que quepa discusión alguna, si hay un efecto es que hay una causa, sea esta cual sea. Lo lógico sería buscarla en el propio sanador, pero como antes hemos visto, ellos se consideran un simple canal a través del que se abre camino una energía venida quién sabe de dónde. Así pues, al binomio causa-efecto habría que añadir al sanador como elemento intermediario. Alguien que no busca serlo, pero que un día descubre que a través de él fluye algo que cura o alivia a los enfermos, como le pasó a María López. Ellín, al pie de la Sierra de los Pinos, es una población de viejas raíces, habitada en tiempo de los romanos y aún antes por los íberos. Luego fue plaza fuerte en época medieval y más tarde escenario de las guerras carlistas. Hoy lleva una vida apacible, como la de cualquier pequeña ciudad. Allí vive María López, alternando su tarea de ama de casa con la de sanadora.
Para la gente, así que me dedico totalmente a la gente, hace lo menos va a ser unos 20 años. Pero más generalizado, unos 18. Antes era, pues, no se sabía. Yo tocaba a mi hermana, tocaba a una señora que venía mayor, que tenemos muchísima amistad, la cual la pobre ya no está. Ellas decían que les iba bien, yo no lo creía, no te voy a engañar, pero ellas decían que sí. Mi hermana decía que ella se espabilaba, que iba muy bien, y yo, bueno, pues lo hacía con muchísimo gusto. Después esta señora se lo iba diciendo a otras, esas otras a otras, y bueno, hasta dónde hemos llegado. Vienen primero a mí y me dicen, Mari, ¿tú qué dices? Yo le digo, hija, es que yo no soy Dios, pero vamos, yo pienso que esto o lo otro, y entonces luego se van al médico, o al revés, otras veces van al médico y cuando no encuentran mucha solución se vienen aquí. Cuando esa persona viene, hay gente que te dice lo que le pasa, pero hay gente que no, que se lo tienes que adivinar. Entonces tú le dices, pues a usted le duele aquí o le duele allá, y dice, pues es cierto, es verdad, me pasa eso. Entonces, yo, imagínate una persona sin estudios y sin nada, ¿qué puedo saber? La vibración de la mano te dice el daño y quizás dónde está. Porque hay veces que es curioso que mi mano va derecha donde está el dolor. Y entonces dice, sí, sí, justo, dice la persona, es ahí justo donde me duele. Curar, te he dicho antes que, vamos, la gente es la que te tenía que dar este testimonio. Ellos, la espalda, la cervical, las piernas, la circulación de la sangre, incluso hay gente que ha tenido algo más y dice que se le ha parado. Ellas dicen que cuando mi mano está donde está el dolor, que quema, que notan un calor exagerado, que quema la mano. Yo siempre las toco y no, las tengo igual, pero ellas dicen que no, que se nota ese calor y que nota cómo entra para adentro y que les hace bien. Las escucho, intento ayudarles y la verdad es que siempre sale bien. Ellas están contentísimas y nada más. No deja de sorprender que la mayoría de los sanadores, en lugar de estar satisfechos de su capacidad, la hayan aceptado casi a regañadientes y partiendo más del escepticismo que de la convicción. Al final terminan asumiéndolo como una especie de misión humanitaria a la que dedican gran parte de su tiempo y que tal vez les proporcione prestigio o cierto ascendiente sobre sus convecinos, pero no pingües beneficios, ya que se limitan habitualmente a cobrar la voluntad. José Luis Cuesta, que ejerce como sanador en Albacete, tampoco estaba muy entusiasmado cuando se dio cuenta de su capacidad sanadora. La historia fue que yo llevo enfermo mucho tiempo con dolores musculares y nadie sabe por qué. Y entonces, pues mi mujer sí que ha creído siempre en todo esto, de los curanderos y todo, y me llevaba a un sitio, me llevaba al otro. Y un día pues subimos allí, a un pueblo de una amiga de mi mujer, o sea, allí tiene mi mujer una amiga, pues a pasar el día, y estábamos allí, y entonces nos invitó a bajar a Jumilla, otro pueblo que había al lado. Pues nos fuimos 3 parejas, o sea, 4 muchachas y 3 muchachos, nos fuimos allí a la casa de esta mujer, que nosotros no sabíamos quién era, ni, bueno, total, nos presentamos allí, estuvo esta muchacha hablando con ella, y estábamos así sentados todos, menos ellas que estaban en 2 sillicas. Y habían terminado ya, y entonces esta mujer se volvió y preguntó que quién tenía mucho miedo. Claro, no sabíamos de qué iba aquello, ¿no? Entonces, claro, pues nosotros los hombres no teníamos miedo, no es porque las mujeres tengan más, sino que las que tenían miedo era la muchacha. Pues. Y ya se me queda a mí mirando a la mujer y me dice, ¿y a quién le duele mucho, mucho, mucho el hombro? Claro, todos sabíamos que somos amigos de que a quien le dolía el hombro era a mí. Total, que me quedo mirando a la mujer y la mujer se echa a reír, pero a reír, con una risa así, digo, vaya hombre, o sea, que encima de que me duele el hombro, encima de serio. Entonces me dijo la mujer, no, perdona, no. O sea, no te enfades conmigo ni te lo tomes a mal, no me río porque te duele el hombro, sino de ver la grandeza que te acompaña y va contigo. Bueno, pues muy bien. Entonces dijo, ¿tú sabes que en realidad estás aquí para curar a la gente? Yo para curar a la gente, no. Sí. Tú estás aquí para curar a la gente. Y a raíz de lo que tú vayas, o sea, de tus obras, tú irás creyendo en ti. Al principio cuando ponía la mano, digamos, me entraba como si dijéramos, no cansancio, sino me quedaba relajado total, me tenían que sentar en una silla. Eso sí, a las personas que empecé a tocar en allí, las tocaba y tuvieran lo que tuvieran, se les curaba. No había más sesiones, era una vez nada más. Yo en realidad no siento, digamos, sé que entra algo, no puedo decir en realidad qué es. El que más lo siente, digamos, es el paciente más que yo. Yo solo es la satisfacción de saber lo que estoy haciendo
y como cosa de un año así, sí veo. Antes no veía, cuando yo empecé no veía cosas, ¿no? Por eso si te das cuenta, cuando yo curo cierro los ojos, porque es cuando, digamos, se me transmiten una especie de imágenes, yo veo como imágenes del enfermo o lo que está enfermo. Es un canal, pero ese canal no es un canal, es un canal que se puede tocar, pero he sabido que Dios tiene muchos hijos y todos son sus hijos, ¿no? Pero hay hijos a los cuales manda para determinados momentos y situaciones de la vida. Entonces yo pienso que tal vez sea no un elegido, ¿no? Puesto que a lo mejor dedicar mi vida a la curación de los demás no es ser un elegido con privilegios, sino al revés. Yo pido ver algo no sé, para saber que lo que estás haciendo es algo más que tu propia mente, porque a lo mejor es cosa, o me estoy engañando a mí mismo, a ver si me comprende. Sé que hay algo más, a mí lo que me mueve es mi propia fe interior. En Inglaterra y en algunos otros países han surgido grupos que, sin abandonar el aspecto espiritual de la sanación, tratan de desarrollar técnicas de concentración que permitan captar y dirigir esas energías sutiles, tanto para diagnosticar enfermedades como para curarlas. Colin Bloy, a quien estamos viendo en unas imágenes de archivo, reconocido mundialmente como uno de los mayores expertos en este campo, fundó hace años un centro del que han ido derivando otros, dedicados también a profundizar en la sanación espiritual. Uno de ellos, la Asociación Española de Sanadores Espirituales, tiene su sede en Madrid. Aquí en España hay uno de esos grupos que está trabajando seriamente en el tema desde hace unos 20 años y oficialmente, es decir, con papeles y legalizados desde hace unos 11 años, que es la Asociación Española de Sanadores Espirituales, ¿no? Alberto Merelles, bienvenido, es el presidente actualmente de esta asociación, ¿no? Y como parte del documental hay bastantes imágenes rodadas en el centro que tenéis donde desarrolláis vuestra actividad. Luego comentaremos algunas de esas imágenes. Pero sí me gustaría saber qué mueve a crear una asociación de este tipo sobre un tema, bueno, científicamente tan mal visto, tan poco considerado, e incluso socialmente en los medios de comunicación, pues, bueno, visto con cierto recelo. Bueno, lo que lo mueve realmente es personas que tienen unas ideas o unas experiencias, normalmente son experiencias que comienzan por ser algo aisladamente, como tú has dicho, que luego se va constatando y hoy en día el medio de comunicación es un medio que nos ayuda a, por lo menos, confirmar cosas que nos van ocurriendo y que estas personas un día se unen y forman una asociación, buscando, lo que tú has dicho, una parte científica, seria y que sea respetada, que es lo que está ocurriendo en Inglaterra. Gracias a Dios, en Inglaterra es el país de la Comunidad Europea donde oficialmente se trabaja la sanación junto a la medicina. Nunca se interponen, siempre colaboran y hoy en día se puede ir a la Seguridad Social en Inglaterra y pedir un volante para un traumatólogo o un sanador, la persona elige. Aquí no hemos llegado Todavía no. a ese extremo, pero sin embargo sí, desde el punto de vista de los pacientes. Es frecuente en el fenómeno de la sanación que el mismo paciente acuda por la mañana a la Seguridad Social y se ponga en manos de la medicina convencional y paralelamente esa misma tarde o al día siguiente pues acuda al sanador, entendiendo que son dos formas de actuación que no son incompatibles, que son compatibles y que, bueno, pues es un punto de vista, a mi juicio, sensato, aunque no se considera así por otro. Ocurre mucho este caso que explicas con las personas de quimioterapia, con tratamiento de quimioterapia. Ellos saben que viniendo a una sanación previa o después de la sesión se siente mejor, donde tú sabes que después de una sesión de quimioterapia normalmente los pacientes se sienten durante un día o dos bastante mal por toda una serie de sintomatología que sale y a través de la sanación han comprobado que esos síntomas se reducen a horas o a veces ni siquiera lo saben, con lo cual evidentemente funciona de alguna forma para ellos. ¿Qué es lo que pasa ahí?
¿Qué es lo que maneja el sanador? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué fuerza? Bueno, yo creo que hoy en día los científicos llegan a conclusiones muy similares a los místicos en las grandes tradiciones, de que pensamiento y energía es lo mismo, y materia es lo mismo. Ya Einstein hablaba sabemos con la teoría de la relatividad y mucho más hoy en día con las teorías cuánticas. Entonces ya sabemos que un pensamiento es energía, y entonces el físico es energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía está dentro del cuerpo, evidentemente, para que funcione un organismo, pero la energía también está alrededor del cuerpo, lo que se sabe normalmente que se llama aura, campo energético, etérico, pues en ese campo donde actúa el sanador. Pero esa energía ¿qué es? Está en todo lo que nos rodea, está en todo, está en el universo, está ahí, es como el aire, está en todo, solamente saber conectarte. No es tan fácil, pero si tú aprendes una técnica, te ayuda a hacerlo con una facilidad y luego a partir de la técnica se desarrolla. Piensa que la sanación es práctica. Evidentemente hay personas, como has dicho al principio, que tienen una cualidad nata ya desde el momento de nacimiento y que no lo pueden explicar. El sanador se preocupa, estudia, investiga para poderlo transmitir. Con ello estamos abriendo ese campo e intentando primero comprenderlo para luego sentirlo y poderlo experimentar. Por ejemplo, una de las cosas que habréis aprendido, que lleváis ya bastantes años, es pues qué tipo de elementos o de aditamentos, ya sean ropa, colores, alimentos, favorecen, por ejemplo, esa capacidad de proyectar esas energías o esos pensamientos, y cuáles otros inhiben o perjudican, ¿no? Sí, bueno, nosotros decimos siempre que en la sanación hay un orden o unas leyes naturales. Y entonces hay que saberlas un poco y conocerlas para poderlos usar. Evidentemente, una persona que está en el trabajo de la sanación tiene un compromiso con ella misma a la hora de actuar, a la hora de comer, a la hora de dormir. O sea, un sanador que esté desequilibrado, y cuando hablamos de sanación hablamos no solamente del cuerpo físico, hablamos del cuerpo mental, emocional y espiritual. Espiritual, concreto, de que no quiere decir religioso, aunque la palabra espiritual está dentro del contexto religioso. Para nosotros espiritual es la energía, o llámalo la fuerza, que no es tan fácil medirla, o tocarla, o palparla. Entonces, lo sutil. Pero tenemos que tener esos 4 cuerpos equilibrados para poder estar en salud. Digamos que una persona enferma sería la persona que está desequilibradamente desconectada, diríamos, a ese todo de la naturaleza. Entonces el sanador lo primero que tiene que hacer es equilibrarse él mismo, ¿no? Sí, no es perfecto, pero está en esa vía, en ese trabajo. No seríais todos, seríamos, vamos, no somos perfectos, seríamos iluminados todos. Y eso, por lo que sabéis o por lo que vais experimentando, no es solo tradición, sino que realmente eso eso es experimentado, por supuesto. Sí, como tú sabes, la comunicación hoy se ha abierto mucho, entonces hay mucha documentación, es más fácil acceder a ella, pero lo importante es experimentarlo. Yo puedo saber mucho de una técnica, pero si no lo experimento como ser humano, nunca podré llegar a acceder a esa información real. Porque claro, son ideas ahí solamente. Entonces la experiencia es la que te da, digamos, la certeza o la fuerza interior. Por ejemplo, llama la atención cuando uno va a vuestro centro y ve actuando, trabajando, pues a las personas que ahí están con los ojos cerrados, concentradas y haciendo una especie de extrañísimo ballet con las manos como si dibujaran o cosieran en el aire. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están reconociendo a través de estos arquetipos geométricos en el campo etérico de la persona, que es el campo que está sobre el cuerpo físico, que son muchas capas dentro. Bárbara Ambrena, la científica de la NASA, dice que son 16, nosotros trabajamos hasta la 7ª capa, y en ese campo etérico es donde buscamos esta información de los diferentes niveles. También trabajáis con el nombre de la persona o con una fotografía, ¿no? Sí. Ahí está muy lejos para poder percibir nada de su campo
magnético, digamos, electromagnético, no existe ahí, pero existe la red de la conciencia, existe una red que es como, diríamos, para poderlo entender, como un internet. Es una red donde funciona, como funciona el teléfono, y entonces el pensamiento va enviado a una persona concreto con una enfermedad concreto y trabaja ese órgano y lo recibes igual, la persona a distancia, y estás viendo si su pulmón está bien en el campo etérico o hay algún problema y le haces la sanación. Lo que ocurre con el trabajo de la sanación es que al trabajar en el campo etérico, si este es el físico y este es el etérico, esto en acoplarse al cuerpo físico a veces es instantáneo, en momentos, en pocos minutos, en horas, o puede ser en días. Nosotros, nuestra experiencia nos dice, otra cosa que hemos aprendido, que en un máximo de 8 a 10 días después de una sanación es cuando empiezan a haber resultados. Pero que hay personas que han venido con un eczema, por ejemplo, me recuerdo ahora mismo una señora en todo su abdomen, y a las 3 horas llamaba diciendo se había terminado, había salido todo. O sea, depende, ahí hay factores, eslabones que nos faltan. Sí. Hombre, siempre hay gente suspicaz. Alberto, ¿en esto tenéis algún beneficio material? No, en absoluto. Nosotros trabajamos con la voluntad, porque primero por eso es una asociación y consideramos que esto es, es algo sobrenatural, entre comillas, que está ahí, y que hay personas que tienen la capacidad muy desarrollada y que, se involucran en ayudar a las personas. Lo que pasa es que las personas a veces ese donativo se sienten agradecidas, unos son mayores, otros tal, pero es una de las claves de la asociación. Por ejemplo, personas que no pueden abonar nada, ni siquiera un donativo, se les trata igual. Claro. De hecho, no lo dan al sanador, lo dan a la salida en un sobre anónimo en blanco. No queremos saber quién lo dio, quién no lo dio. Al final eso se recauda, se divide en la asociación para poder subsistir y comer. Bueno, y para terminar, una pregunta que supongo que nuestros espectadores están haciendo. ¿Esa capacidad realmente corresponde en exclusiva a los dotados o todos, si la desarrolláramos, tenemos esa capacidad de poder sanar? De hecho, el ser humano lo posee por naturaleza. Cuando uno se corta un dedo, lo primero que hace es ponerse la mano, protegerla, ya está sanando. La sanación no solamente es con la mano, también es con la palabra, el verbo, también es con el pensamiento, con la imagen, de muchas formas, y esa capacidad la tenemos todos. Lo que ocurre es que hay personas que lo tienen muy desarrollado. Incluso yo me encuentro con niños de 3 años en la consulta, que aparte de verte ya las manos, ven el aura y dicen, mamá, mira, tiene colores en las manos, te dicen, le veo color verde alrededor. Ellos lo ven y eso está ahí. Lo que ocurre es que si una persona lo trabaja, se desarrolla. Y en definitiva se utiliza un término que en esta sociedad magnífica en muchos aspectos y lamentable en otros, pues no es un término que goce de mucho prestigio, es la palabra amor. Sí, también todos los sanadores la repiten con frecuencia. Y que hay que entender eso, el amor como la fuerza que une, ¿no? Sí, el amor incondicional es la mayor de las fuerzas que existe en la naturaleza, en el universo, diríamos. Con un acto de amor podemos llegar muy lejos y hacer... El amor que en definitiva que necesita el sanador cuando está actuando sobre el paciente sería una forma de sintonizar con él, sería una forma de empatía, ¿no? Exacto, es una forma de conectarte desde ese amor, sí. En tanto no esté determinada la naturaleza de esa fuerza, de esa energía que a través de sus manos quita el dolor o mejora las enfermedades, los sanadores seguirán tendiendo a considerarla como algo que proviene del plano espiritual. La sala donde realizan sus sanaciones suele contar con profusión de estampas, imágenes religiosas, velas. En su mayoría son regalos de pacientes agradecidos, pero ellos las aceptan de buen grado. Si esa capacidad sanadora no les pertenece, puesto que ellos se consideran a sí mismos un simple vehículo o un canal, parece lógico que la asocien a espíritus elevados, santos, la Virgen, Jesús, y por generalizar al propio Dios como fuerza universal. Para Ana Luisa, quizá por su formación, es psicóloga, esa energía tiene un carácter más universalista, menos vinculado a lo religioso.
pero igualmente superior a ella y condicionado por el amor. Bueno, yo, antes que nada, no creo que sea yo la que sano. Yo soy simplemente un canal, y ese canal que cojo esa energía universal, llamémosle, esa energía que ya va llena de amor, pasa a través de mí. Yo, para poder hacer la imposición de manos, que es lo que hago, una de las cosas fundamentales es sentir amor. Amor hacia la persona que estoy tratando. Sin ese amor no podría hacer nada. Ese amor hace que fluya la energía fácilmente. Todo el mundo puede canalizar esa energía. El problema está que muchos no se lo creen. Y como dije al principio, solo con sentir amor, solo con estar en positivo, solo con, si no hiciéramos daño, si no estuviéramos siempre pensando en hacer bien a los demás, es muchísimo más fácil. Desarrollamos espiritualmente y entonces al adquirir un desarrollo espiritual estamos desarrollando las otras facultades que tenemos dormidas. Es una energía cósmica, es una energía universal. Podemos también, al que crea en Dios, pues decir que es Dios. Al que no crea, pues es simplemente energía amorosa, pero realmente es una energía. O sea, a mí me ocurre que cuando yo sano me siento mejor. O sea, hay gente que cuando hace imposición de manos dice que se cansa. Y yo creo que eso es un error. Cuando tú estás haciendo una imposición de manos, tú te llenas de tanta energía que tú te encuentras muchísimo mejor. Y creo que incluso un sanador, cuando no sana, cuando no hace imposición de manos, es cuando más bien se siente mal, porque esa energía necesita fluir. Se le acumula la energía, es como si se estancara. Tú imagínate pues como una tubería que tiene que pasar, y eso es muy importante. Y entonces el otro recibe esa energía. Entonces, cuando recibe la energía, una persona que cree en ello, que está dispuesta, o que no crea, pero simplemente está abierta, la sanación se puede producir más rápido. Porque tú, aparte de transmitir, como lo transmites con amor, y el amor mueve todo, pues tú despiertas en el otro ese deseo de sanarse, ese deseo de cambiar. No es un lenguaje científico ni pretende serlo. Dios, espíritu, amor, no son palabras que figuren en los tratados de física, ni pueden expresarse con fórmulas matemáticas. Pero están aludiendo a algo que parece ser mucho más que fantasía, a algo cuyos efectos son reales, tangibles, al menos para los pacientes que por esa vía obtienen alivio o curación. Algo que en ocasiones, como le pasó a Antonio Madrigal, el sanador de Villar de Chinchilla, parece señalar un origen decididamente extraordinario. Él vivía ajeno a estas cuestiones, ocupado de su negocio, un mesón, hasta que un día recibió una visita muy especial. Esto ocurrió el día 5 de julio del 81, es cuando ocurrió esa persona que entró al bar. Entró al bar y me pidió un café, mal vestida, jarrufada y descalzo. La voz llenaba mucho cuando me pidió el café, una voz que entraba muy dentro de ti, y me pidió un café. Y yo le puse un café. Y tomándose ese café, me dijo que yo no estaba para estar detrás de la barra, sino que yo había nacido para curar. En aquellos momentos, la verdad, no sabía qué hacer, si echarlo a la calle, porque yo no era una persona creyente en curanderos ni en cosas de curaciones. No, hombre, yo creo como cualquier cristiano, tienes tus creencias, pero en la cosa del curanderismo no. Pues, hombre, en aquellos momentos era una persona como iba vestida, en aquellos momentos yo no pensaría en que podía ser Jesús. Pues hombre, yo creo que es la mano derecha. De cualquier tipo de enfermedad, de todas formas. Vienen gente muy mal,
ya no es cuando a veces nombras cáncer, que es lo más desagradable, y ves la curación que ellas tienen en las hojas. En fin, ves que estás haciendo un bien sin saber cómo. Te pones a explicarlo y a veces dices, bueno, pero ¿cómo puedo yo, por mediación, hacer esto? Y ahí está. Cuando que llega la persona, me encuentro muy relajado, me encuentro entre las preguntas que le estoy haciendo, aparte de lo que te va llegando, lo que vas viendo a tu forma, me encuentro cómodo, me encuentro bien. No me encuentro tan bien, y eso es verdad, cuando llega, pueden ser por transmutaciones de energías contrarias a las energías, porque hay varias clases de energías, me supongo. Eso lo vengo observando yo ya. Y la persona que va con esa fe y ves que quiere curarse y ves que son energías buenas, yo me encuentro cómodo. Cuando veo que no, me encuentro incómodo. Hay energías que no estoy en la silla yo cómodo. Eso es verdad. Y cuando ves que esa persona le has contado todo lo que tiene, ha comprobado en los médicos que ya se lo han dicho, todo lo que tenía, y era cierto, aún se va con más confianza de decir, es que me ha dicho lo que me pasa, la enfermedad que tengo. Entonces es muy importante en la persona, porque la curas antes que una persona que desconfía. Pues esto no, hay personas que llegarán y dirán, esto es un rollo, esto tal, lo hay. Yo lo único que hago es respetar a todo el mundo, el que crea como el que no. Estoy aquí, el que viene, pues bueno, lo atiendo. Vas observando los resultados, me encuentro muy contento de ver los casos que están en toda España extendido. Cuando yo cojo la mano, como a mí me la cogieron, yo no estoy curando, yo estoy averiguando su enfermedad. Y conforme averiguo su enfermedad, luego mezclo preguntas para ver si están de acuerdo. Y entonces, a partir de ella, que he hecho mi diagnóstico, entonces ya pongo la mano donde tiene el mar o la causa de la enfermedad. Entonces ya sí que me pongo a curar. Y después ya le explico lo que tenía que hacer, más respetando siempre sus médicos. Ese es el diagnóstico que yo hago. Sean de origen divino, espiritual, cósmico o simplemente del propio sanador, esas técnicas ancestrales y sobre todo sus resultados obligan a plantearse que en la intimidad de sus órganos y tejidos los cuerpos vivos son capaces de enfermar y curarse por otras vías complementarias a las que la medicina conoce. No es una moda, aunque sea ahora cuando se empieza a intentar racionalizarla, encajarla en el terreno de lo comprensible. Se trata de una práctica tan vieja como la humanidad y sin duda alguna efectiva. Por eso jamás ha dejado de utilizarse. Conocer sus causas, la naturaleza de esa energía y los mecanismos que la condicionan parece algo todavía muy lejano. Antes tendremos que dejar atrás muchos prejuicios. Y eso no es fácil. Estamos llegando a la recta final del programa, pero yo creo que ya es momento para plantearse, qué argumentos hay a nivel científico que puedan justificar la acción de los sanadores. Y para hablar de eso, pues con alguien que conoce el tema de las energías muy bien, Alberto Borrás, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, químico, farmacéutico, y llevas interesándote por el tema de la energía libre, por ejemplo, entre otros muchos, desde hace bastante tiempo. ¿Qué ha aportado la ciencia? ¿Ha podido verificar que en efecto, a través de las manos de los sanadores, hay alguna fuerza, puesto que se produce un efecto, si es que se produce? ¿Se ha descubierto algo? ¿Se ha investigado seriamente a ese nivel? Se ha investigado bastante seriamente. ¿Sí? Las pruebas se hicieron con un sanador americano llamado Leonard Laskov. Con un norteamericano, tenía un apellido más bien. Tenía un apellido ¿no? más bien polaco, búlgaro, más bien parece búlgaro, no ruso. Entonces, este señor, con un magnetómetro muy sensible, capaz de captar bajas frecuencias, ¿no?,
se comprobaba que realmente emitía por las manos unos campos magnéticos, ¿no?, que no emitían el resto de las personas, ¿no? Unos picos, unas oscilaciones, una serie de cosas, ¿no? Una mano realmente no puede emitir un campo magnético, no tiene elementos metálicos, no tiene ni hierro, ni cobalto, ni níquel, ni un bobinado capaz de emitir un campo magnético, ¿no? Sin embargo, parece que las manos sí pueden emitir ondas ya que se llaman no hertzianas, y cuando dos ondas no hertzianas se juntan entre ellas, ¿no?, componen una onda electromagnética, un campo magnético. Entonces, el campo magnético se debería a la conjunción de dos ondas no hertzianas sincronizadas. ¿Qué energía? Una energía que está ahí, que nos rodea, que forma parte del universo y que puede adoptar las más diferentes formas. Hay una prueba que puede hacer todo el mundo. ¿Cuál? Así, al acercar las dos manos, así, llega un momento en que se nota como una cierta resistencia. O sea, es como si pusiéramos el campo de las dos manos, ¿sí?, se hace así y se nota como si hubiera algo impalpable. Entonces, realmente es que los campos, es que cada mano nota el campo energético de la otra, ¿no? Otro de los aspectos que sale a colación, otro de los temas que sale a colación en cuanto hablas con los sanadores o con gentes que se dedican a investigar en estos campos o que los siguen muy de cerca, es la enorme importancia que dan al cuarzo, a los cristales de cuarzo, que, bueno, lo consideran como una especie de condensador de ese tipo de energías, como un elemento equilibrador cuando uno lo tiene cerca, como algo que conviene llevar en contacto con la piel o en un bolsillo. Eso lo he oído comentar a muchísimos de los sanadores o de personas vinculadas con el tema. ¿Hay algo en el cuarzo que sea realmente especial y lo diferencia de los otros cristales? El cuarzo, ya por de pronto, es como una fuente, un transductor de una fuente energética que está en otra dimensión, un pequeño transductor. Y entonces el cuarzo también lo que sí que es capaz, llamémosle, de en su estructura incluir información. Entonces, cuando se incluye una información en el programa un cristal de cuarzo, que actualmente se hace de la única manera que se conoce, hacerlo mentalmente, visualizándolo, ¿no? El cristal incluye llamémosle, la intención o la visualización del que lo ha programado, ¿no? Y luego, como está emitiendo energía, esta intención, ¿no?, esta energía la va emitiendo continuamente. Entonces, primero, el cuarzo es un emisor y luego es un emisor de algo que le metemos dentro para que sea positivo para las personas que lo lleven. Alberto, pero que a mí todo eso que me parece sorprendente, desconcertante, ¿cómo eso? Bueno, pues lo sabes tú y unos cuantos que tienen acceso pues a determinadas publicaciones o trabajos de investigación. ¿Cómo eso no se divulga? ¿Qué pasa? ¿Que los médicos presionamos mucho para que ese tipo de supuestos competidores no actúen? No, yo creo que es una especie de resistencia a aceptar innovaciones, incluso unas cosas más tontas, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo a medida que van avanzando nuestros conocimientos, a medida que la ciencia progresa en la investigación, en el conocimiento, en suma, del mundo, de la realidad que nos rodea, muchas de estas cuestiones, tenidas como supersticiones, como puras fabulaciones, como fantasías, como magia en el sentido más despectivo de la palabra, solo empiezan a encontrar justificación, explicación desde la óptica de la ciencia. Sin embargo, las gentes, los humanos, lo vienen practicando, lo vienen utilizando desde siempre. Bueno, yo creo que es un paso importante. En cualquier caso, pues ahí queda la información, ahí quedan los datos, que la única recomendación sería en este, como en otros tantos temas, no opinar, no hablar de ellos sin tener elementos de juicio, sin tener conocimiento de causa.
Bien, lo dejamos aquí. La próxima semana volveremos con otro tema que espero que también sea de su interés. Hasta entonces.